En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schengler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, tal como les anunciaba, vamos a conversar a esta hora con la diputada Erika Ñanco. Ella es diputada por la región de la Araucanía por el Partido Revolución Democrática. Diputada, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola Mirna, muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputada, quiero preguntarle cómo ha visto este caso, ¿no?, de Democracia Viva, y cuánto diría usted que este caso ha golpeado, partiendo por la moral de la militancia de RD. Ha sido un tema bastante complejo, yo diría una de las peores crisis que nos ha tocado vivir desde la existencia de nuestro partido en todos estos 11 años. Pero, sin embargo, creo que de las crisis es cómo podemos aprender a superarlas, a poder salir airosos dentro de todo, y lo importante de acá es cómo salimos de esta crisis, que me imagino que no va a ser la primera. Yo creo que en el transcurso de los tiempos políticos, ¿cierto? Sí, hay muchos partidos y muchos conglomerados han vivido situaciones de crisis, pero depende de cómo nosotros enfrentemos esta crisis para poder salir adelante, por supuesto, y por sobre todas las cosas, levantarle la moral a nuestros compañeros y compañeras que se han sentido completamente defraudados, decepcionados y todas las sensaciones que han surgido durante estas semanas. Así es que, nada, yo también tengo la esperanza, en base también a los procesos que uno ha vivido de manera política, colectiva en otros espacios, que esto nos ayuda a poder superar los momentos y a poder quizás aunarnos con más fuerza frente al proyecto político y protegerlo con más fuerza. Ya, o sea, de sus palabras yo desprendo que usted en ningún caso se ha replanteado su militancia. No, para nada. Para mí, en lo personal, más allá de los errores que puedan cometer terceras personas, para mí existe un proyecto político mayor. Este proyecto político mayor es un proyecto colectivo, y en eso las individualidades quedamos un poco de lado, o sea, no de lado, cada individualidad aporta al proyecto colectivo, por supuesto que sí, pero el proyecto colectivo siempre tiene que ser mucho más importante que las cuestiones personales. En ese sentido, yo no me he cuestionado mi militancia en Revolución Democrática, todo lo contrario, creo que esto me reafirma a poder seguir trabajando por mi partido, por el proyecto político que decimos representar y, por supuesto, por las características que uno va teniendo en los espacios colectivos en los cuales milita. Diputada, ¿y cuánto daño se ha causado a ese proyecto colectivo con este caso? Yo creo que hay mucho daño, sin duda, eso hay que reconocerlo, por supuesto, pero insisto, el daño no nos va a hacer decaer, todo lo contrario. Para mí esto tiene que ser una enseñanza, porque no puede ser que ante cualquier situación de crisis que vivamos, ya sea esta u otras, porque no es la primera, no creo que sea, o sea, no creo que esto tenga que ser el proceso de crisis que tiene que catapultar a la Revolución Democrática, todo lo contrario. Yo creo que esto nos tiene que ayudar a superarla, y el cómo nosotros superamos esta crisis, tomando las medidas internas que han sido las que ha tomado el partido, como sanciones a las personas involucradas, entregando antecedentes, aportando al proceso de investigación dentro de Fiscalía y sin duda entregando las acciones necesarias, que es lo que la militancia y lo que la gente necesita en realidad, y lo que está esperando, es lo que nos ayuda a realmente ver cómo nosotros enfrentamos estas situaciones y cómo nos hacemos cargo también políticamente de situaciones que nos pueden hacer desestabilizarnos un poco. Claro, diputada, lo que pasa es que esta no es cualquier crisis, porque esta crisis, que es una crisis que está directamente vinculada con hechos de corrupción, ataca y afecta uno de los fundamentos base de Revolución Democrática, o sea, un partido que se levantó, ¿no es cierto?, entre otros aspectos, poniendo el acento en tener una moral muy distinta a las generaciones que los habían antecedido, palabras del propio ministro Giorgio Jackson, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, es una crisis que tiene
y le pregunto, ¿aún más repercusión en las filas de los militantes de Revolución Democrática? Insisto, estos procesos de crisis, si bien no es cualquier proceso de crisis porque claramente atenta contra los principios de revolución democrática, contra el ethos de revolución democrática, no significa que nos tiene que hacer caer. Todo lo contrario, tenemos que reforzar mucho más estos principios de probidad y transparencia. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Esas son las medidas que nos diferencian todavía de cómo se han estado llevando las políticas de manera interna en los distintos partidos también a lo largo de los 30 años. Entonces, creo que eso es el hecho que hoy día también nos estamos haciendo cargo como partido, no es una cuestión individual. Acá se presentaron querellas por parte del partido, se presentaron sanciones por parte del partido, se están presentando todos los mecanismos necesarios habidos y por haber para hacerse cargo de la situación, y eso es finalmente lo que también nos marca, el cómo nosotros enfrentamos esta situación, el cómo nos hacemos cargo, el cómo sancionamos, el cómo entregamos y aportamos a la investigación, es lo que también la gente espera. Porque claro, nosotros en ningún caso hemos hecho defensas corporativas, todo lo contrario. Bueno, al principio sí, al principio sí. O sea, al principio acuérdense que... Claro, pero acuérdense que el presidente del partido, el senador Juan Ignacio Latorre, muy cortito, solo para dejarlo claro, le costó mucho asumir. O sea, de hecho, a nosotros nos dijo en una entrevista que Catalina Pérez no tiene por qué hacerse responsable, por más que ella sea parte de su círculo cercano, y hoy día dice todo lo contrario, o sea, exactamente lo contrario. Entonces, efectivamente le costó asumir. Exactamente, y yo creo que también por lo mismo es uno de los procesos más difíciles que nos ha tocado enfrentar. ¿Y por qué le costó tanto? ¿Por qué le costó tanto? Por eso le pregunto, ¿por qué les costó tanto asumir al tiro una postura, o tiene que ver con la relación de amistad que los une? No, yo creo que tiene que ver con que nunca habíamos pasado por una situación así en un momento de confusión, pero también porque se han ido tomando medidas concretas en base a lo que la militancia ha solicitado. Y eso es también una cuestión que es revolución democrática, o sea, escuchar a las bases, tomar decisiones de manera... Perdón. Sí, por favor, tomar decisiones de manera conjunta. Se han hecho consejos políticos nacionales, también se han citado consejos políticos regionales. El Tribunal Supremo también tomó la determinación de suspender las mismas elecciones internas en las cuales estábamos pasando para precisamente hacerse cargo al 100% de esta situación y de esa manera tomar acciones al respecto. O sea, más allá de lo que se pudo haber dicho el primer día, el segundo día, el tercer día, hasta el día de hoy, lo importante es que acá se están tomando medidas concretas y de la manera, esperamos, de la manera más rápida posible. Esa ha sido el actuar de Revolución Democrática. Diputada, usted diría entonces, dentro de todo lo que está ocurriendo y entendiendo que este es un fenómeno y una noticia, como decimos los periodistas, en desarrollo, porque todos los días se saben nuevas cosas, pero ¿usted diría que está puesta en tela de juicio la presidencia del senador Juan Ignacio Latorre? No, para nada. Eso es, nuestros tiempos políticos no responden a los tiempos políticos de la coyuntura. Eso lo tendrá que decidir la militancia, tendrá que ser una decisión conjunta que se tomará en el momento indicado, pero hoy día, en el momento en el cual estamos viviendo, lo necesario es hacerse cargo del problema, y el problema se está trabajando de manera interna con todos los organismos internos del partido y también externos. O sea, el partido en este caso ha sido un ayudador de la Fiscalía del proceso de investigación para poder presentar querellas, para poder ser los primeros interesados en que la situación se esclarezca y que se puedan entregar las sanciones correspondientes a quienes tengan que ser responsables de la situación. Si este tema tampoco es una cuestión que lo vamos a dejar de lado, y todo lo contrario, tajantemente hemos sido bastante directos en decir que nosotros no vamos a aceptar ni tolerar ningún acto de eventual delito que pueda ocurrir dentro de nuestras filas, y así es como nosotros también vamos generando condiciones para que en el futuro este tipo de situaciones, si es que llegan a ocurrir, esperamos que no, pero nadie está a salvo, nadie está exento de eso, pero si es que llegan a ocurrir, ya manejaremos las herramientas, ya tendremos las herramientas necesarias para poder manejar una situación así. Diputada, fue un error el que usted apareciera junto a la diputada Catalina Pérez en las primeras horas, ¿no? Cuando se sabe este hecho, en una conferencia que ella da, ¿no? Donde ella descarta cualquier vínculo, a pesar de que hasta ese momento Daniel Andrade era su pareja, a pesar de que el ya retirado, renunciado Seremi de Vivienda había sido su jefe de gabinete. Fueron muchas cosas las que nosotros fuimos
a medida que fueron pasando los días, también enterándonos entre la prensa, entre cuestiones que desconocíamos particularmente, pero yo creo que más allá los niveles de lealtad ante situaciones de crisis también se ven ahí un poco como cuestionados quizás, o un poco cómo lo enfrentamos. La verdad, yo no manejaba la información, a medida que ha ido pasando el tiempo se han ido descubriendo más cosas, pero más allá de todo eso, creo que acá lo importante es que nos estamos haciendo cargo. Y bueno, sí de tener responsabilidades por haber aparecido en un punto de prensa. No le digo responsabilidad, sino el hecho de que... Ya... No, pero le pregunto si usted sí, siente a propósito de eso... Si... Claro, no, le pregunto si usted... Ya, claro, pero le pregunto si usted cree que... si usted se siente defraudada por la diputada Catalina Pérez. Creo que eso es parte de lo que tendremos que conversar en su momento con la misma diputada, y me encantaría que fuese ella directamente quien pudiera dar su versión real de los hechos, y que sea Fiscalía, por supuesto, quien determine si esa versión real es o no verídica para la justicia. En ese sentido, creo que nos quedan varias conversaciones pendientes aún. Y creo que por sobre todas las cosas acá si hay responsables y ella tiene responsabilidad en los hechos, también tendrá que hacerse cargo de esas responsabilidades. Ahora, si se determina que no hay responsabilidad alguna, bueno, maravilloso, pero si ella también está involucrada de alguna forma, tendrá también que recibir las sanciones correspondientes en una eventual vinculación con este tema. Claro. Diputada, ¿qué le parece la acusación? Bueno, ahora la Fiscalía abre una investigación contra lo ocurrido en la Seremi del Maule, cuyo Seremi también es de vivienda, también es de Revolución Democrática, Rodrigo Hernández. El senador Filo Espinosa se fue con todo en contra de él, diciendo que se habían traspasado dineros a una fundación Urbanismo Social de la cual él había sido parte. Él responde diciendo, le hago cortito para que se entienda bien y no lanzar solamente una afirmación. Él respondió diciendo de que él no podía impedir que una fundación postulara, había licitación a fondos públicos y que él se había abstenido o que se había declarado, no sé, ahí inhabilitado para participar de ese proceso. Pero ahora igual salpica, se da cuenta, a otra repartición. Sí. ¿Cuánto más tenemos que saber, diputada? ¿Cuántas cosas más pueden salir aquí que hasta el minuto no se conocen? Todo lo que tenga que salir, tiene que salir. Y en eso nosotros también nos estamos haciendo cargo. En lo personal, dentro de mi región, me encargué de oficiar a todas las seremías que son no solamente parte de nuestro, o sea, obviamente nuestro gobierno, estamos completamente fiscalizando todas las seremías y las relaciones que existen a raíz de este caso. O sea, este tema a nosotros nos tiene que enseñar que tenemos que ser mucho más tajantes en poder cumplir nuestro rol de fiscalización. Y no solo porque sea nuestro gobierno, o sea, es nuestro deber parlamentario, sino esto nos abre una caja de Pandora. No sabemos cuántas fundaciones, corporaciones, ONG o instituciones están recibiendo fondos públicos y están trabajando con personas que podrían estar eventualmente dentro de los mismos cargos del sistema público, y eso lo tenemos que fiscalizar. Y eso lo tenemos que fiscalizar no solamente en este gobierno, sino también en los anteriores. O sea, en este sentido es que nos abre una posibilidad y una oportunidad de obviamente tener que estar ahí mucho más atentos a lo que está sucediendo en nuestras respectivas regiones, en nuestro respectivo país, porque lo que la gente quiere es justamente probidad, transparencia y que no se vuelvan a cometer este tipo de situaciones que son un eventual delito. Entonces, es ahí donde nuestro rol tiene que estar mucho más latente. Y también quiero ser bastante clara, en este sentido, no, bueno, si la Seremía del Maule está involucrada en algún tipo de convenio con otra fundación, tendrá que ser investigado, y eso también tendrá que ser entregado a los organismos públicos que corresponden, y si hay sanciones tendrán que también ser sancionados, tanto dentro como fuera del partido. Pero acá también hay un tema que se nos abre.
El hecho de que existan fundaciones y corporaciones que se tienen que hacer cargo de servicios públicos que el Estado debe entregar, también es un problema para la actual forma en la cual nos estamos desenvolviendo. O sea, el Estado subsidiario es lo que permite que existan este tipo de acciones, y en ese sentido creo que también debemos avanzar. El día lunes nosotros, como parlamentarios del Frente Amplio, también nos haremos cargo de esto, presentaremos proyectos de ley que van en mayor transparencia, en mayor probidad, en mayor fiscalización, para poder seguir adelante con esto. Si al final no se trata solamente de una compañera o de dos o de tres o de cuántas personas dentro del Frente Amplio, se trata de cuántas personas han estado involucradas dentro de hechos posibles de corrupción. Diputada, pero el Estado subsidiario y todo lo que eso implique no explica la corrupción. No, para nada, no lo estoy justificando en ningún sentido, solamente esto nos hace darnos cuenta de que hoy día el hecho de que tengamos que usar corporaciones, fundaciones o entidades sin fines de lucro para poder realizar acciones que el Estado no puede realizar, es precisamente porque existe un Estado subsidiario que terceriza labores que son propiamente tal del Estado. Y en ese sentido, el Estado no puede hacerse cargo de todo. O sea, hoy día tenemos que trabajar con fundaciones, con corporaciones, y en esto tampoco quiero meter al saco a todas las fundaciones y corporaciones. Hay fundaciones y corporaciones que tienen muy buen renombre, que han hecho un trabajo de años, que han estado trabajando no solamente en trabajos sociales, sino también academia, etcétera, en un sinfín de cuestiones, la verdad. Ejemplos claros como, no sé, Fundación de Cristo, Techo para Chile, Prodemu, por ejemplo, son fundaciones que sí tienen un trabajo serio y que realizan acciones que son concretas para la ciudadanía. Pero también tenemos que, en ese sentido, ser, insisto, mucho más tajantes en poder seguir levantando acciones que nos permitan dar con posibles redes de corrupción, insisto, y esto no lo hablo solo, o sea, este caso nos ayuda a poder abrir esta cuestión y poder seguir adelante para ser más tajantes con eso. Pero levantar el secreto bancario, por ejemplo, sigue siendo parte de nuestro lineamiento. Entregar más probidad tiene que seguir siendo parte de las acciones que nosotros debemos hacer dentro del Congreso. Claro, diputada, porque uno podría decir el poder corrompe y nadie está a salvo, ¿no es así? Yo creo que nadie está a salvo, y hemos visto hechos de corrupción desde pequeña escala hasta la gran escala. Lo que a nosotros nos molesta es cuando vemos los hechos de corrupción en la gran escala, porque siempre hemos sentido un nivel de impunidad, de que la clase política no tiene, no es... Básicamente la ley no actúa frente a la clase política porque están en la escala mayor, pero hay procesos de corrupción que se dan en las escalas menores. Por ejemplo, desde la señora Juanita, que se le ocurre vender un terreno baldío a 300.000 pesos a personas que necesitan un terreno o una casa, por ejemplo. Esas cosas pasan en todos lados. O desde la tesorera del curso que se lleva la plata para la casa y después no la devuelve. La delincuencia dura y pura. Entonces, como que ese tipo de cuestiones las vemos desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Ahora, lo que a nosotros nos molesta, por supuesto, y lo digo también como una ciudadana de a pie, es que en la clase política en la cual hoy día me encuentro, generalmente casos como eventuales de corrupción nunca han sido sancionados. Hoy día tenemos una cuestión que está pasando de manera extraordinaria con el caso Torrealba, por ejemplo, que se le están dando sanciones a personas que sí han cometido delitos, pero hay otros que han pasado colados, desapercibidos, o simplemente se van a clases de ética. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos tratando de combatir. Que si existen delitos de cuello y corbata, que lo hemos dicho todavía y lo seguiremos sosteniendo, nadie debe quedar exento. Si el día de mañana, sea cual sea la persona que comete un delito y que esté involucrado en cuestiones, ya sea corrupción, sea cualquier otro tipo de delito, tiene que ser sancionado, y en eso tenemos que ser más duros también con el sistema judicial, fortalecer la fiscalía, fortalecer el Ministerio Público para que existan realmente justicia para este tipo de... ¿Está dañada irreversiblemente la marca RD? No, yo creo que en este sentido, insisto, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante. El cómo nosotros superamos este proceso de crisis es cómo nosotros nos vamos a visualizar y seguir adelante, porque el proyecto colectivo sigue. El proyecto colectivo no se muere por una persona, el proyecto colectivo tiene que seguir adelante porque es un proyecto mayor, es un espacio que nos permite poder seguir adelante con las demandas que hemos dado desde la base.
pero hay conciencia del efecto que esto puede tener en militantes emblemáticos del partido, que son además alcaldes hoy día en el proceso eleccionario que se va a producir el próximo año. Sí, por supuesto, todo trae consecuencias. Hemos visto consecuencias también en otros espacios. Y bueno, será cada militante por sí mismo si es que define seguir o no en este partido. Pero yo quiero decirle igual a la gente. Revolución Democrática no son una persona, Revolución Democrática no son 2 o 3 personas. Revolución Democrática son miles de militantes que a lo largo de todo Chile están levantando este proyecto colectivo que no representa individualidades, representa una colectividad. Nosotros no somos, estamos dañados, por supuesto, eso es innegable. Lo que no es innegable es que nosotros podemos levantarnos, nosotros podemos salir adelante, y ese es el tema. No tenemos que decaer ni mucho menos flaquear. Yo creo que todo lo contrario, tenemos que aunar más aún nuestras fuerzas que nos quedan para seguir adelante, porque en realidad, si bien existe decepción, desilusión, tristeza, rabia, todos los sentimientos y emociones que se puedan que son legítimos, por supuesto, el tema no es que sea 1 o 2 personas. Revolución Democrática tiene 11 años de existencia, y en esos 11 años creo que este proceso de crisis ha sido uno de los más fuertes que nos ha tocado vivir, pero que eso no nos obligue a decaer. Todo lo contrario, tenemos que ser airosos con más fuerza. Exacto. Diputada, ¿qué falló aquí? Porque cuando uno ve la querella presentada por su partido, ¿no es cierto?, donde se incluyen a 12 personas por estas situaciones que podrían tener riesgo delictivo, y cuando uno ve una fundación en este caso, que primero se consigue la cantidad de dinero que ya sabemos, más de 400 millones por trato directo, no por licitación, estamos hablando de altos montos, pero también una fundación que no tenía experiencia, diputada, ¿no es cierto?, que tenía además una constitución muy reciente por lo demás. Es decir, montones de factores que era como se prendan las alarmas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el control interno? ¿Cuán frágil es el control interno del partido para no haber sido capaces de detectar esto? Sí, yo creo que hay muchos militantes que de manera individual pueden ser parte o no de una entidad como esta. No precisamente esta. Claro, hay militantes involucrados dentro, pero tampoco significa que todos los militantes sean corruptos, para nada. Yo creo que en ese sentido quizás igual es un cuestionamiento que tenemos que hacernos. Tendremos que comentarlo dentro de las bases y preguntarnos, bueno, si hay militantes que tengan que tengan alguna adherencia con alguna institución privada, deberían también expresar sus niveles de transparencia dentro del partido. Quizás nosotros debiésemos tener una forma de fiscalización interna, no lo sé. Yo creo que ese tipo de cosas también nos quedan a nosotros para poder seguir trabajando en mayor probidad y transparencia. Y claramente tenemos que respondernos a ese tipo de cuestiones, porque en realidad son un par de militantes que ahora tienen esta fundación, que por cierto el presidente del partido lo ha dejado bastante claro, no es una fundación propiamente tal del partido. Nuestro partido tiene la Fundación Rumbo Colectivo, que es aquella que se encarga de realizar trabajos del partido, pero aún así también existen otros militantes que no se les, o sea, el derecho a la libertad, por así decir, a la libertad de cada individuo, es también el poder participar de entidades sin fines de lucro y estar participando de manera transparente en esos espacios. Ahora, claro, quizás a nosotros nos falta mantener mecanismos de fiscalización internos para poder ver que esos militantes estén trabajando de manera, ¿cómo se dice? No quiero decir legal, porque obviamente dentro de la legalidad están legales, sino más bien éticamente están en una línea con los lineamientos y los principios de nuestro partido. Sí, estamos terminando, pero fíjese que en estos días se refuerza una crítica que se le ha hecho siempre a Revolución Democrática o al Frente Amplio, ¿no es cierto?, que han pecado de soberbia. Pecaron de soberbia, escupieron al cielo, les cayó en la cara. ¿Usted hace una reflexión en ese sentido? Creo que siempre hay que reflexionar, y eso nos hace bien, reflexionar para poder actuar. Pero también, insisto, habemos muchos militantes que justamente bueno, yo estoy militando en Revolución Democrática desde el año 2018, hay quienes han estado mucho tiempo antes, pero me ha tocado conocer de todo. O sea, dentro del partido
hay una variedad de compañeros y compañeras que todos los días están dando cara en todos los territorios, quienes se han sacado la mugre, recolectando las firmas por el partido para poder constituirlo a nivel nacional, quienes siempre salen a militar, a hacer campaña por nuestros candidatos y candidatas, quienes están desde las bases, quienes participan de los espacios basales, quienes participan de las discusiones políticas, quienes están encargados de la logística. O sea, hay un sinfín de compañeros y compañeras que la verdad hacen su trabajo diariamente, lo hacen súper bien, y claramente con esto es necesario poder darle un aliento a esos militantes que muchas veces se sienten inclusive desplazados, de quienes también hablan desde una superioridad moral. Entonces yo creo que no hay que generalizar, acá hay de todo, y en ese sentido lo que nos corresponde a nosotros es poder seguir levantando estas demandas que están en todos los territorios, porque eso es lo que nos caracteriza también como Revolución Democrática. Ya pues, diputada, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampán, en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas.